En Nigeria, los mototaxistas se llaman Okada. Estos Okada de Ibadan son una comunidad bastante unida, compuesta principalmente por hombres jóvenes. Y así, a principios de 2014, cuando desaparecieron dos de estos Okada, la comunidad se enteró de inmediato y se preocupó. Cuando la policía no parecía estar haciendo mucho para salir y encontrar a estos dos hombres, la comunidad de Okada decidió iniciar una búsqueda por su cuenta, pero a pesar de sus mejores esfuerzos nunca pudieron encontrarlos. Luego, el 22 de marzo de ese año, desapareció un tercer Okada de Ibadan. Era un joven llamado Lonrey Sidiku. A diferencia de los otros dos conductores que desaparecieron mientras estaban en casa, Lonrey desapareció mientras estaba trabajando. Unos días después, de la nada, Lonrey llamó a este grupo de conductores. Dijo que él y otras 8 personas con las que estaba, a quienes ni siquiera conocía, habían sido secuestrados, y sus secuestradores los habían llevado a esta celda de prisión subterránea. No podían ver nada, pero podían escuchar a la gente caminando por encima de ellos. Al escuchar estos, los conductores quedaron horrorizados. Trataron de calmar a Lonrey, para que pudiera explicar dónde está, dónde podían encontrarlo. Finalmente, Lonrey se recompone. Les da indicaciones específicas para llegar a este sendero que conducía a los bosques de Soka, donde dijo que lo habían llevado. Todos comenzaron a buscar los 2 autos quemados que Lonrey había dicho que marcaban el comienzo de este sendero, y así, efectivamente, encontraron estos autos quemados. Estacionaron todas sus motocicletas en el arcén de la carretera. Rápidamente, se dan cuenta de que este es solo un sendero peatonal. Entonces, mientras estos hombres marchan hacia el bosque, no emiten ningún sonido porque están tratando de escuchar el sonido de su amigo y las otras personas que han sido capturadas, cuando, de repente, el hombre que lideraba al grupo cree oír algo más adelante. Así que levanta la mano para detener la fila, todos se detienen y tratan de escuchar. Entonces, de repente, a unos 50 pies por delante de ellos a través de los árboles, este hombre que no reconocieron saltó de repente de detrás de un árbol, les gritó algo, y luego levantó su arma y comenzó a disparar en su dirección. Los 40 Okada dan la vuelta inmediatamente, y vuelven a correr por el camino hasta la carretera. Se suben a sus motocicletas y regresan a la ciudad. Cuando finalmente regresan al lugar de encuentro del que todos se habían originado, se dan cuenta de que no pueden simplemente dejar a Lonrey y a las otras personas secuestradas allí. Tienen que volver y rescatarlos. Entonces, reúnen un grupo de más de 100 hombres, todos en sus motocicletas, y se dirigieron hacia el sendero que conducía al bosque. Cuando llegaron allí, pusieron sus motocicletas al costado de la carretera, y esta vez cuando comenzaron a caminar, tenían pistolas, cuchillos, bates y todo tipo de armas. No estaban tratando de estar callados. Estaban gritando fuertes gritos de guerra, para que los tiradores y otros hombres armados en el bosque supieran que había una horda de personas enojadas que venían al bosque para pelear. Después de bastante tiempo, salen del espeso bosque hacia esta gran abertura, y justo en el medio de este enorme claro se encuentra un río razonablemente pequeño, pero es lo suficientemente grande como para que sea un desafío cruzarlo. Sin embargo, pueden ver un puente que pasa sobre este río. Pueden ver que hay 2 edificios en ruinas. El que estaba más cerca del puente era esta pequeña choza negra con una ventana que miraba hacia ellos. Luego, el otro edificio era mucho más grande que la choza. Era una especie de almacén destartalado con grandes paredes altas de cemento, y luego, alrededor, estaba esta enorme valla de tela metálica con alambre de púas envuelto alrededor de la parte superior. Cuando llegan al puente, escanean los 2 edificios. No ven a nadie, y luego uno de los hombres mira debajo del puente, y ve la motocicleta de Lonrey. Entonces, los hombres cruzan el puente, van a ese primer edificio, esa choza negra, y abren la puerta. Es una puerta de madera contrachapada, y no hay nadie adentro. Pero la choza está llena de cientos y cientos de prendas de vestir y zapatos. El grupo se alejó de la choza, y se dirigió hacia la cerca, justo enfrente de este enorme almacén. Y entonces comenzaron a gritar en el almacén para que cualquiera que estuviera allí se mostrara, saliera. Pero estaba en silencio. Uno de los Okada que formaba parte del grupo había traído cortadores de pernos, como arma para usar como garrote si lo necesitaba. Y comenzó a utilizar los cortadores de pernos para su propósito real. Se inclinó y cortó un gran agujero en esta cerca, para que pudieran entrar y explorar este almacén.
Después de que un gran porcentaje del grupo había traspasado la línea de la cerca, comenzaron a caminar alrededor de este enorme almacén para encontrar una entrada, y cuando llegaron al fondo, encontraron una abertura. Era una gran pieza oxidada de hojalata, como una hoja de metal, que estaba apoyada contra un hueco en las paredes del almacén, por lo que uno de los Okada agarra esta pieza de metal. Lo empuja fuera del camino, pero tan pronto como ven lo que hay dentro de este almacén, inmediatamente bajan sus armas y miran con horror. Según los lugareños que vivían en el bosque, relativamente cerca de este almacén, había otra forma de llegar a esta zona. Había otro camino destapado y difícil de acceder, pero era lo suficientemente grande para un vehículo que venía desde la otra dirección. Los lugareños dijeron que no usaron este camino en absoluto. Ni siquiera sabían de dónde se originó. Pero dijeron que durante los últimos 10 años o más, habían visto un vehículo utilizar este camino todo el tiempo para llegar al almacén. Era un jeep negro con vidrios polarizados. Dijeron, también, que normalmente aparecía la mayoría de las noches de la semana. Cada vez que este tipo estaba cerca del almacén de 8 a 9:30 de la noche, normalmente, escuchaban gritos provenientes de esa parte del bosque, provenientes del almacén. Y cuando los lugareños llevaron sus preocupaciones a la policía simplemente lo pasó por alto y no hizo nada al respecto y le dijo a la gente, no se preocupen por eso. Si la policía hubiera seguido las preocupaciones de estas personas sobre ese jeep y los gritos, habrían descubierto que ese almacén era una instalación de almacenamiento para un producto ilegal muy solicitado. Y ese hombre que conducía ese jeep negro tomaría este producto ilícito, lo traería de regreso en lotes y lo vendería en el mercado negro. Cuando este grupo de más de 100 Okada apartó la puerta de metal, y entraron en el almacén para inspeccionar lo que había frente a ellos, lo primero que notaron fue que justo en el medio de la estructura, en el suelo, estaba una losa de cemento, de unos 4 pies por 4 pies. Y una esquina de esta losa estaba ligeramente elevada por unas rocas que habían puesto debajo de ella, apoyándola, quedando en ángulo. Alrededor de esta losa de cemento, en todo el piso de tierra, había huesos, algunos con carne en ellos, y luego más allá de los huesos y la losa, alrededor del perímetro del interior de este edificio, había personas catatónicas, extremadamente desnutridas encadenadas a las paredes. Estas personas eran el producto altamente ilegal y de mayor demanda. Más específicamente, las partes de su cuerpo eran el producto. En Nigeria, un número asombroso de personas cree que ciertas pociones y amuletos mágicos te otorgarán riqueza, éxito y en algunos casos, vida infinita. Pero la trampa es que estos herbolarios que realizan los rituales mágicos, y entregan estas pociones y amuletos a las personas que paguen por ellos, a menudo requieren partes del cuerpo humano para que funcionen. Entonces, se piensa que en el almacén ubicado en el bosque Sopka, el hombre en el jeep negro, recibiría pedidos de personas que querían partes específicas del cuerpo para sus pociones mágicas, amuletos y cualquier otra cosa que necesitaran, y él haría una lista de esas partes. Y luego, a las 8 p.m., se presentaba en el almacén. Se comunicaba con las personas que trabajaban allí. Ellos determinarían quién tenía las partes que necesitaban de todos los cautivos. Luego, después de averiguar qué cautivos se usarían esa noche, irían a la sección principal del almacén. Uno por uno, desencadenarían a estas personas. Los arrastrarían hasta el centro de la habitación. A la vista de todos los demás cautivos, los colocarían en la losa, conocida como la losa del matadero. Cortarían las partes del cuerpo requeridas y las embolsarían, las pondrían en hieleras, y luego el hombre con el jeep negro, tomaría esas partes, y se iría. Luego la persona que acababa de ser masacrada, si todavía estaban vivos y podrían tener una oportunidad de sobrevivir, simplemente serían llevados de regreso a la pared y encadenados nuevamente. Si no tenían buenas posibilidades de sobrevivir, serían llevados a la parte trasera del almacén a unas habitaciones, donde serían desechados. Ahora, los medios de ejecución variaron, pero en las habitaciones traseras de este almacén, encontraron una guillotina improvisada, y también encontraron un cocodrilo enorme que estaba encadenado, por lo que es probable que esos fueran al menos 2 de los métodos utilizados. Después de que los Okada salieran de su conmoción inicial, por lo que vieron dentro de este almacén, dieron la vuelta. Comenzaron a liberar a las personas que aún estaban encadenadas a las paredes, y en total, 23 personas apenas vivían, pero ninguna de ellas era Lonrei Sidiku. Entonces, más tarde ese día, cuando la policía salió porque se corrió la voz sobre este gran descubrimiento en este bosque.
El grupo fue a la policía y les rogó que comenzaran a desenterrar toda esta propiedad. Necesitamos encontrar la entrada a esta celda de prisión subterránea. Pero la policía simplemente se negó, e inmediatamente demolió el almacén. Y luego, después de acordonar esa área por un par de días, la policía simplemente se fue y dejó de preocuparse por eso. No sabemos qué pasó con Lon Rey y las otras personas atrapadas en esa celda subterránea. Nunca se ha hecho responsable oficialmente a nadie por las atrocidades en el bosque de Soka, y se cree que el número total de víctimas es fácilmente de cientos. Sin embargo, un par de días después de que el grupo de Okada descubriera el almacén, estos estaban excavando de nuevo en busca de Lon Rey, cuando encontraron a un hombre que estaba allí, actuando de manera sospechosa, por lo que el grupo lo confrontó. Resultaría que este tipo tenía varias lenguas humanas en sus bolsillos, junto con docenas y docenas de teléfonos celulares y tarjetas SIM. Y así, asumiendo que él era parte de lo que sucedió allí, el grupo de Okada procedió a matar al hombre en el lugar. Tiempo después, una mujer que fue superviviente del almacén les contaría a los periodistas cómo fue secuestrada. Ella dijo que vivía en Ibadan, tenía una buena educación y una buena familia. Un día estaba sentada afuera de su casa cuando, de repente, una camioneta se detuvo frente a ella, y unos hombres que parecían oficiales salieron de esta. Le dijeron, está bajo arresto y tiene que venir con nosotros a la comisaría. La mujer estaba muy confundida, pero los hombres fueron muy profesionales y convincentes. Así que entró en la camioneta, cerraron la puerta y se marcharon. Muy rápidamente, una vez que estaba dentro de la camioneta y no podía ir a ningún lado, se dio cuenta de que no eran policías. La habían secuestrado. Y en una hora, ella, junto con varias otras personas que probablemente habían sido secuestradas de la misma manera, fueron despojadas de sus ropas justo afuera de esa choza negra al otro lado del río. Se les dijo que pusieran su ropa y pertenencias dentro de la cabaña mientras lo retenían a punta de pistola, y luego, una vez que estaban desnudos, los llevaron rápidamente a ese almacén donde prácticamente todos los que la rodeaban serían masacrados y asesinados.